Hola a todos. Les quiero comentar un poco lo que vamos a ver en esta primera semana. En esta semana los temas que vamos a revisar principalmente tienen que ver con la definición de un proyecto tecnológico. Y para poder definir un proyecto tecnológico tenemos que considerar 4 elementos principales. Considerar la administración de proyectos de manera contemporánea, puesto que el día de hoy está cobrando mucha importancia precisamente este tema, administrar proyectos para que el porcentaje de éxito crezca sustancialmente. Considerar la organización y selección de proyectos, puesto que en las organizaciones el día de hoy hay múltiples proyectos y hay que elegir principalmente aquellos que tienen mayor impacto. Además, para poder llevar a cabo una buena administración de proyectos hay que considerar la estructura y la cultura organizacional de las organizaciones y al final definir el proyecto considerando, digamos, todos esos elementos. El objetivo planteado de esta primera semana es definir un proyecto susceptible a ser administrado mediante la identificación de los objetivos estratégicos y considerando la estructura y cultura de la organización, con la finalidad de comprender el proceso de definición del proyecto tecnológico. El libro que yo les estoy recomendando es Administración de Proyectos de Zacarías Torres, el cual pueden localizar en la biblioteca virtual. Las actividades que tienen que realizar son 3. La primera de ellas tiene que ver con un foro de discusión en el cual les pido que entre ustedes discutan la trascendencia de la administración de proyectos tecnológicos. Es decir, desde su punto de vista y con alguna información que ustedes pueden conseguir en internet o en la biblioteca virtual, pueden argumentar el por qué es importante el día de hoy administrar proyectos tecnológicos y de una u otra manera compartan sus opiniones con sus compañeros. Tienen que tener mínimo 3 participaciones. La primera participación será considerada con 50 puntos. Esta primera participación es abrir un tópico de discusión y posteriormente ustedes pueden contestar o debatir con alguno de los puntos de vista de sus compañeros y cada una de esas participaciones tiene 25 puntos. Entonces, si ustedes tienen 3 participaciones, tendrán los 100 puntos que se están ofreciendo en esta actividad. Pueden tener más participaciones y eso sería mucho mejor. La segunda actividad tiene que ver con una investigación de los principios de administración de proyectos. Ustedes entran a esta parte y aquí les dejo la rúbrica de la actividad. En esta rúbrica de la actividad, lo que ustedes tienen que desarrollar es lo siguiente. Les dejo el formato que deben de cumplir y los elementos que hay que investigar. Definir qué es un proyecto, especificar el ciclo de vida de un proyecto, definir qué es administración de proyectos y así sucesivamente. Investigan todos estos elementos, lo ponen en un archivo y me lo envían a través de la plataforma y con eso habrán cumplido con esta actividad. Y ya la última actividad y más importante tiene que ver con la definición de un proyecto. También les dejo aquí la rúbrica. Les pido, por favor, la revisen con detenimiento y ustedes encontrarán en esta rúbrica lo que les pido para definir un proyecto. El proyecto, la intención es que sea lo más real posible. Si es posible real, sería magnífico. Si no, traten de hacer un proyecto hipotético que cumpla con todos estos elementos. Primero, el primer elemento de ellos tiene que ver con el nombre del proyecto que ustedes van a proponer, el objetivo del proyecto, los productos a entregar, es decir, deben detallar los entregables que se tendrán que tener al final de todo el proyecto, determinar los momentos importantes, es decir, aquellas fechas que sean trascendentes para el proyecto, para que no las perdamos de vista, puesto que el que se nos pase en términos de fecha, en términos del costo, etcétera, etcétera, puede tener complicaciones importantes para la administración de su proyecto. El siguiente elemento son los requerimientos técnicos. ¿Qué cosas necesita de manera importante para que el proyecto se lleve a cabo? Los límites y las exclusiones, es decir, hasta qué punto se va a llegar en el proyecto y qué cosas no se van a considerar.
Determinar las prioridades del proyecto es el siguiente elemento. Un proyecto tiene tres elementos trascendentes: el alcance, el tiempo y el costo. Mínimo 2 de estos elementos pueden estar fijos, pero uno de ellos debe ser variable, es decir, a lo largo del proyecto, si surgen algunas eventualidades, se puede mover el costo para que se cumpla en tiempo y con el alcance del proyecto. O se puede mover el tiempo para mantener el costo y el alcance, o a la inversa, puede ser que el alcance se modifique para considerar que el tiempo y el costo no se muevan. A una vez que tenemos las prioridades que tiene el proyecto, hay que crear una estructura de descomposición del trabajo, en la cual ustedes todo el proyecto lo empiezan a descomponer en tareas que permita precisamente identificar todos los pasos que se han de seguir precisamente para administrar el proyecto. Esto nos permitirá el día de mañana poder generar, por ejemplo, la ruta crítica y poder identificar cuáles son las actividades prioritarias de este proyecto. El noveno elemento es elaborar una matriz de responsabilidades del proyecto, en donde ustedes identifiquen cuáles son las actividades que se deben de realizar en este proyecto y quién es el responsable, para que el día de mañana puedan ustedes administrar mejor este proyecto que ustedes emprenden. Y por último, elaborar una matriz de un plan de comunicación, en donde ustedes deberán definir qué es lo que se debe de comunicar, cómo se debe de comunicar, para qué se debe de comunicar, los tiempos, etcétera, etcétera. Todos estos elementos los pueden ustedes encontrar en el libro que les estoy recomendando. Sin embargo, también el día de mañana les subiré un video, varios videos en donde les dé algunos tips sobre estos elementos y les facilite precisamente el definir un proyecto. Y bueno, yo esperaría que con esta explicación ustedes no tuviesen problemas precisamente para definir su proyecto, y que es una de las actividades de la primera semana de este curso de Administración de Proyectos Tecnológicos. Bueno, por el momento sería todo. Sigo a sus órdenes. Hasta luego.